Vamos a hacer una pausa en la serie que hemos estado aprendiendo sobre conociendo a Dios. Vamos a abrir un paréntesis para compartir con ustedes una nueva serie que tiene que ver mucho con lo que está pasando alrededor del mundo. Después seguiremos con la serie Conociendo a Dios. Y esta serie se va a llamar Tiempo de Crisis. Necesitamos saber qué dice la Biblia al respecto, cómo el mundo se está convulsionando y cómo los cristianos debemos de enfrentar lo que viene en el mundo. Porque ciertamente no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, hoy es nuestra primera enseñanza de esta serie que se titula ¿En quién estamos confiando? Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Según cifras oficiales, al año se producen aproximadamente 1 millón de suicidios alrededor del mundo. Eso significa que cada hora mueren 100 personas. Eso significa que cada 1.9 segundos muere una persona. En este momento ya murieron casi 2. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos, de todos los suicidios que se dan, cada 40 se produce un suicidio por depresión. Y las razones son diversas, entre otras por asuntos sentimentales, que me dejó mi novio y se da un balazo. Pero muchos de esos suicidios tienen que ver con problemas económicos, según la Organización Mundial de la Salud. Y esta misma organización, el día viernes pasado, ¿le bajas un poco, por favor?, ha hecho una advertencia a los países alrededor del mundo, ahí está bien, de que la crisis económica que está enfrentando el mundo va a provocar un alza en los suicidios. El director del Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Benedetto Saraceno, advirtió lo siguiente. Repito, el viernes pasado dijo esto: que las personas que han perdido sus ahorros, sus casas, sus inversiones, están más expuestas y vulnerables a tener crisis nerviosas severas que pueden llegar a cometer suicidio. No debe sorprendernos, dijo, si se disparan los suicidios alrededor del mundo a causa de la crisis económica que el mundo está enfrentando. La semana pasada estuve en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Un corredor de bolsas lo despidieron porque él captaba fondos y luego los invertían en la bolsa de Nueva York. Y cuando se vino el debacle de la bolsa en Nueva York, perdió muchos millones de dólares. Entonces los clientes lo estaban persiguiendo para que les devolviera su dinero, porque ellos captan, luego ellos van, invierten y hacen juegos ahí con el dinero y ganan mucho dinero. Entonces no pudo recuperar. Se le añadió que lo despidieron del trabajo. El hombre, esto sucedió en Los Ángeles, el hombre llegó a su casa, llamó a sus 2 hijos pequeños, los llamó: siéntense allí, necesito hablar con ustedes. Estaba su esposa allí. El hombre sacó una pistola, mató a sus 2 hijos, mató a la esposa y se dio un tiro. Eso sucedió hace casi 2 semanas en los Estados Unidos. El mundo entero ha entrado en una crisis que está llenando el corazón de temor, de inseguridad de los poquito más de 6,000 millones de habitantes que tiene este país, el mundo. Jesús dijo en Lucas 21:26 que los hombres iban a desmayar del terror en sus corazones.
del miedo, de la inseguridad, cuando vieran las cosas que sucedieran en la generación de los últimos tiempos. Y indudablemente esta es la generación de los últimos tiempos. El corazón de los hombres desfallecerá de temor, de la inseguridad. Y entre esos 6,000 millones de habitantes alrededor del mundo, se calcula que hay 2,000 millones de cristianos. De esos, quién sabe cuántos serán nacidos de nuevo. Definitivamente la cifra baja muchísimo. El asunto es que entre estos millones de cristianos, va a haber muchos de ellos que no van a saber enfrentar esta prueba, este tsunami económico que va a arrasar con todo, y no van a saber cómo enfrentar la prueba que se viene sobre este mundo. No que se viene, que ya está hundido este mundo. ¿Quiénes serán los que no podrán soportar la prueba? La respuesta la tiene Jesús. Él dijo: todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Estoy en Mateo 7. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, y vinieron los ríos, los huracanes, y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso significa que los cristianos que durante los últimos años han fundamentado su vida espiritual en la palabra de Dios, esos van a permanecer. Pero los que oyen y no hacen, los compararé a un hombre imprudente, insensato, tonto, que edificó su casa sobre arena, y vinieron, escuchen, los mismos vientos, el que le pega al justo y al injusto, al santo y al no tan santo, y al impuro, al bueno y al malo, al pobre y al rico. Le dan los vientos huracanados. Y como dieron con ímpetu esos vientos, pero estaba fundado sobre la arena, cayó, dice, y grande fue su ruina. Jesús da la respuesta de una manera muy sencilla. En los próximos años se va a saber quiénes son los verdaderos cristianos. Porque no todos van a saber enfrentar lo que se viene alrededor del mundo, lo que ya, repito, estamos viviendo. ¿Cuántos cristianos que ahorita, hoy domingo, que están llenando las iglesias, realmente están preparados espiritualmente para enfrentar el caos que se avecina? ¿Qué van a decir ahora todos esos predicadores engañadores del falso evangelio de la prosperidad? ¿Les fallaron sus decretos? ¿Les fallaron sus confesiones positivas? ¿Qué van a decir? Pero lo que más me preocupa a mí, eso es que se los lleve el tsunami. Lo que a mí me preocupa como ministro del evangelio es qué van a hacer todos aquellos hijos de Dios que siguieron a estos falsos maestros. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan? Cuando el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Porque nunca estuvieron cimentados sobre la roca. Déjame decirle que todos los grandes imperios que han existido, todos, sin excepción, han basado su poderío en el dinero. Todos. Empezando por uno de los más antiguos, 5,000 años de historia, casi nada, Egipto. Egipto en la Biblia simboliza siempre el mundo, los placeres del mundo, lo que el mundo ofrece, la carne, los deseos de los ojos. Moisés no se dobló ante los placeres del mundo. Él prefirió ser vituperado junto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, vamos a ver cómo en cada uno de los imperios, los verdaderos hijos de Dios nunca se han doblado su rodilla ante el mundo, el dinero y lo que ofrece el mundo. Después corremos un poco, no voy a citar todos, unos cuantos nada más. El imperio babilónico, uno de los más esplendorosos que ha existido. Un rey llamado Nabucodonosor se jactaba, la gran Babilonia, decía,
¿Qué hemos hecho con el poderío de nuestra fuerza, nuestra riqueza? Se jactaban de tener una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, que necesitaba una infraestructura hidráulica impresionante que costaba muchísimo dinero, pero a ellos era lo que más les sobraba. Entonces, Babilonia simboliza el orgullo, la autosuficiencia. Entonces, cuando la vida de un imperio, un país, una persona, cuando su vida está basada en el dinero, siempre se desvía hacia las cosas del mundo, hacia el orgullo, o como los griegos. Se distinguían por la sabiduría que ellos generaron, la sabiduría mundana. Y Pablo no se dobló ante la sabiduría de Sócrates ni de Platón. Él dijo que esa es la sabiduría del mundo, y que él venía hablando con la sabiduría de Dios. Y dijo en múltiples ocasiones que no nos dejásemos hechizar ni engañar por medio de filosofías de los hombres. Y ese imperio griego estaba fundado también en la riqueza, pero ellos se fueron por la sabiduría. Llegamos al imperio romano, igualmente fundado sobre la riqueza, el poderío militar de los romanos, que para sostener los grandísimos ejércitos costaba mucho dinero. Los Estados Unidos ha gastado billones de dólares manteniendo su ejército en Irak. Es muy caro. Y estos imperios lo tenían. Y justamente en el imperio, bajo el imperio romano fue que vivió Jesús. Fue que vivieron los primeros cristianos. Y los verdaderos cristianos no sucumbieron ante el poderío de Roma. Tenían muchos dioses. Todos estos imperios se caracterizaban porque adoraban dioses. Diversos dioses, ídolos abominables. Bueno, Daniel en Babilonia no dobló sus rodillas ante la estatua que se mandó a hacer Nabucodonosor, ni aquellos 3 jóvenes que echaron al horno de fuego. Pablo no se dobló ante la sabiduría de los griegos. La sabiduría de Dios siempre la mostró Pablo como muchísimo más mayor que la de los orgullosos griegos. Y los cristianos no se doblaron ante el César. Cuando ellos decían, César, el Señor, todos debían de saludarle, y los cristianos se quedaban así. Saluden al César. No, mi Señor es Jesús, no el César, decía. Porque César demandaba adoración, y los cristianos decían, no, nosotros no adoramos a César, nosotros adoramos a Dios, a Jesús. Bien, pues los Estados Unidos, hasta hace unos pocos días, el país más rico de la tierra, el más ostentoso, el más orgulloso, hoy está en quiebra. Escúcheme bien, usted está presenciando un hecho histórico que no se ha dado en la historia de la humanidad. Una crisis económica mundial. La bolsa de valores de Nueva York ha caído. Junto con eso arrastró todas las bolsas de todos los países. Hoy el temor, la inseguridad, la incertidumbre ha invadido el corazón de los presidentes, de los gobernadores, de los que viven en los diferentes países. Estados Unidos, el otrora gran país cristiano, fundado por hombres que amaban a Dios, fundado por hombres que amaban la palabra de Dios, un país fundado sobre los principios de la Biblia. Ese gran país ha dejado a Dios, dejaron su palabra, se volvieron a las filosofías de los hombres y se han postrado ante los ídolos que ellos mismos se han fabricado. Estados Unidos, el país que ha enviado, escúcheme bien, el país que más misioneros ha enviado a predicar el evangelio en la historia del cristianismo, ese gran país
le dio la espalda a Dios. Se volvieron tras los ídolos y adoraron al Dios del entretenimiento, al Dios del materialismo. Pero el Dios que sustenta a los otros dos primeros es el Dios dinero, ante quienes la mayoría de sus habitantes se postraron, doblaron sus rodillas, porque para fin de tener una actitud materialista se necesita dinero, y ellos desarrollaron en todo su esplendor la adoración al Dios materialismo. Es impresionante el consumismo de los habitantes en los Estados Unidos, porque es un país rico, pero a la vez el Dios entretenimiento, que trabajan para ganar dinero, y por eso el entretenimiento es la segunda fuente de entradas de divisas. Es una industria de millones y millones y trillones de dólares, y ante esos dioses, sobre todo el Dios dinero, es que se han postrado ellos. Desgraciadamente, el error de ellos está afectando a todo el mundo. Nosotros no escapamos, Jesús personificó al dinero. Esto es muy importante, ponga atención. Jesús personificó al dinero como un señor, como un Dios que puede gobernar los corazones de las personas. Vamos a estudiar Mateo 6:24. Vaya allí conmigo. Dice así: ninguno puede, vamos a desmenuzar este versículo, ninguno puede servir a dos señores. Ok, el vocablo ninguno significa ni uno solo, ni tú, aunque te creas muy sabio, ni yo, ni nadie, dijo Jesús, ni uno solo puede. Es decir, esa es una imposibilidad, no existe eso. Ninguno puede servir a dos señores. El vocablo servir en el griego se tradujo de una palabra griega, douleo, de donde se deriva a su vez la palabra doulos, que se traduce en nuestras Biblias por esclavo. Pablo decía que él era esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que pertenece a alguien, ¿sí? Es alguien que obedece completamente a su amo. Un esclavo es alguien que no tiene derechos. Un esclavo es el que obedece órdenes sí o sí. Y hay de amos a amos. Ahora, en el caso de los cristianos, para nosotros decimos que, como decía Pablo, somos esclavos de Jesucristo por amor. Jesús nunca nos esclavizó, al contrario, nos vino a dar libertad de la esclavitud del amo que teníamos, que era el pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero una vez que sentimos esa libertad, los cristianos, los que decimos que somos verdaderos cristianos, nos sometemos voluntariamente al gobierno de Cristo y decimos que es nuestro Señor y que Él señorea sobre nosotros y que somos sus siervos, somos sus esclavos. Mis derechos ya no cuentan, mis anhelos tampoco. Ahora no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: cuando oren, digan así: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Ya ahora es para el cristiano como esclavo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Pues bien, retomo el versículo: ninguno, ni uno solo, es imposible, no puede servir, no puede ser esclavo de dos señores a la vez. Y aquí la palabra señores es muy interesante, pongan atención. Se tradujo de una palabra griega que es kurios. Y kurios, que significa supremo señor, suprema autoridad, soberano señor. Kurios significa amo, dueño. Bien, esta palabra la usaba el César, se la atribuía y decían: César es el kurios, decían. Entonces, cuando los cristianos los confrontaban para probarlos si servían a César
o a Jesús, decían, a ver, los cristianos, saluden al César, César es el curios. Y los cristianos decían, no, póstrense ante el César, porque el César se sentía Dios y tenían que postrarse. Y los cristianos del primer siglo decían, no, nuestro curios es Jesús, nuestro Señor es Jesús. Y por esa razón, fíjense qué prueba, qué prueba, de que ellos mostraran quién era su Señor, quién señoreaba en ellos. Eso les costó la vida a miles de cristianos en el primer siglo. Los echaron a las fieras, los quemaban vivos, fueron mártires por amor a su amo, a Jesús. Bien, ninguno puede servir, ser esclavo, someterse de una manera soberana a un supremo señor, a una suprema autoridad. Ninguno puede servir a dos amos. Y luego dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Es decir, que siempre amará más a uno que a otro, siempre. No se puede amar a los dos al mismo tiempo. En este caso, repito, Cristo está personificando al dinero como un señor. Entonces nadie puede decir, yo amo a Cristo, y todo su pensamiento, el motor que mueve su vida, todos sus anhelos, sus sueños giren alrededor de las cosas del mundo, de las cosas materiales. No puede estar abrazando a Cristo y luego abrazando al dinero. No puede, no se puede. O estar abrazando a Cristo y luego abrazar a Dios. Pues eso es exactamente lo que muchos cristianos hacen cada domingo. Durante toda la semana es un afán desmedido por querer tener más y más y más y más y más. Pero los domingos llenan las iglesias y sueltan un poquito al otro Dios y se vienen a adorar al que muchos dicen que es su Señor. Pero la pregunta es, ¿cuántos realmente adoran al verdadero Dios? ¿Qué Dios es el que estamos adorando, hermanos? No solo les pregunto a los que están en este auditorio, a tantos cristianos alrededor del mundo que están escuchando en este momento esta enseñanza. O estimará al uno, sigo ahí en Mateo 6:24, o estimará al uno o menospreciará al otro. El vocablo estimar se tradujo del griego antejomai, que es muy interesante, hermanos, pongan atención. Significa sostenerse, aferrarse, adherirse a alguien con toda su fuerza. Entonces dice, ninguno puede servir a dos amos. Siempre va a amar uno más que al otro. Se va a aferrar más a uno que a otro. Se va a adherir, se va a abrazar y se va a sostener más siempre a uno que otro. Pero luego dice, y menospreciará al otro. Este vocablo menospreciar, catafroneo, significa tener en poco, quitarle valor, quitarle importancia. Entonces, ¿cómo se entiende? Se entiende de esta manera. En quien tú estás confiando, si es en Dios o las riquezas, es de quien te vas a aferrar, de quien te vas a sostener, de quien te vas a agarrar. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te aferras a Cristo, abrazas a Cristo, te abrazas de la cruz, amas su palabra, ese hecho de sustentar y de edificar tu vida en Cristo, inevitablemente despreciarás, ¿qué? El dinero. No lo vas a tener como un ídolo, como un Dios, porque Pablo dice que la avaricia es idolatría. Fíjate, entonces ya está poniendo como un ídolo. Pero si tú te abrazas del amor al dinero, a las riquezas, al deseo de tener más, y te aferras y lo abrazas y cimentas tu vida cada día en ese Dios que te agarras, ¿qué estás haciendo con Cristo? Lo estás menospreciando. Lo estás rebajando de importancia y de valor. Entonces, ¿cómo está la balanza, hermanos? Espero que esté a favor
del que murió en la cruz por nosotros. Ahí es donde muchos cristianos van a ser probados en estos próximos años. Ahí es donde se va a ver realmente quién estuvo edificando los últimos 10 años o 5 años de su vida. Porque de quien estés agarrado es el que te va a sostener. Nada más que quiero decirles que el dinero ya cayó como ídolo. Y ahí es donde muchos cristianos no van a pasar la prueba. Se las van a ver muy mal. Todavía le añadimos a eso, a que los predicadores de la susodicha prosperidad les atizaban todos los domingos durante los últimos 20 años de que Dios no quiere que sufras, Dios quiere que seas rico, reprende el demonio de escasez, vive como hijo del rey. A ver qué hacen ahora, Ahora yo he hecho una promesa. Yo no me voy a burlar de su desgracia, porque no me voy a poner al nivel de ellos. No, pero ¿saben una cosa? Dios va a sacudir el mundo, hermanos. Y el que esté fundado, si tú en ese sacudimiento, si tú estás aferrado a Cristo, que vengan los vientos que sean, tú vas a salir adelante. Pero si no, ay, hermano. Entonces dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una paráfrasis de lo que acabo de enseñar. Ni uno solo puede pertenecer a dos amos, ni uno solo. No puede pertenecer a ambos y obedecer a los dos, es imposible, porque siempre va a amar más a uno que a otro. Siempre te vas a agarrar y a sostener, te vas a adherir más de uno que de otro, siempre. Siempre le vas a dar más importancia a uno que a otro, le vas a dar más valor a uno que a otro. Pero no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿En quién estamos confiando? Es importantísimo pues notar que Jesús está diciendo, pongan atención, que las riquezas, el dinero puede ser un Dios, que el dinero puede ser un señor, porque Jesús dice, no puede servir a dos señores, o sea, él como señor y al otro señor don dinero. Y aquí está él haciendo esta personificación del dinero como un señor, como un amo que controla las vidas de las personas, como un Dios que gobierna, que hace lo que su siervo, lo que le dice a su siervo. Ahora bien, la palabra que Jesús usó para referirse a las riquezas es una palabra que debo de hacer una explicación muy breve. La palabra que se traduce aquí, que usted lee aquí, no puede servir a Dios y a las riquezas, la palabra riquezas, es una palabra de origen arameo. Bueno, esta palabra de origen arameo coincide, escúcheme bien, solamente, única y exclusivamente con la idiosincrasia del pueblo mexicano. Coincide con una palabra que para los mexicanos es una palabra vulgar, que usa la gente vulgar. Pero escúcheme bien, esta palabra que viene del hebreo y tiene su equivalente en el hebreo también, no tiene que ver absolutamente nada, absolutamente, con el vocablo que Jesús usó. Es un vocablo que, ahorita les digo cuál es, pero les tengo que dar esta explicación. Para los que están escuchando en otras partes del mundo no tiene ningún sentido como con nosotros. Cada pueblo y nación tiene sus expresiones propias. Bueno, la palabra a la que me estoy refiriendo es la palabra mamón. Yo les voy a pedir que se quiten de todo perjuicio respecto a esta palabra. Les voy a pedir que no se rían cada vez que yo mencione esto. En la mañana estuve a punto de sacar a unos, que cada que yo lo mencioné,
No se rían cuando yo mencioné. Vamos a quitarnos de nuestra mente totonaca, mexicana, esa palabra que suena muy feo para nosotros. ¿Sí? Bueno, la palabra que Jesús usó cuando se refirió a las riquezas es una palabra, repito, de origen arameo, y es la palabra mamón. El equivalente en hebreo es la palabra matmón. Ahora, ¿qué significa mamón, que se tradujo riquezas en la Biblia? Bueno, tiene un significado más amplio. Significa, escúcheme bien, lo siguiente: mamón es aquello en que se confía. En este caso, el dinero. Mamón se traduce también, según los eruditos, los que estudian las etimologías, también se traduce por tesoro. Y esa es una evidencia, una referencia evidente, mejor dicho, al dinero. También significa el beneficio que se puede obtener en dinero, la utilidad que se puede obtener en dinero cada vez que se piensa en ganancias. Todo eso significa mamón. Pero todavía más, mamón evoca sobre todo la confianza que se deposita en el dinero. Evoca la seguridad que le da el que posee el dinero o el que quiere dinero. Es decir, yo quiero dinero para sentirme seguro, dicen, para asegurar mi futuro, dicen ellos. Entonces fíjense cómo cobra mucho significado. Y mamón también evoca el éxito económico que todo mundo que pone un negocio desea. Evoca eso. Y los antepasados, desde los babilonios, los fenicios, ellos adoraban a Mamón. Fíjense qué interesante. Entonces, cuando Jesús viene, se para enfrente de sus discípulos y les dice: no pueden servir a dos señores ustedes. Dos señores, dijeron. Entonces, cuando él usa y dice: no pueden servir a Dios, no me pueden servir a Dios y a Mamón. Cuando ellos escucharon esa palabra, dijeron, entendieron perfectamente: el dinero, pero el dinero es un Dios, es un Dios en quien se pone la confianza. ¿Están comprendiendo? Ahora, pregunta: ¿quién está gobernando y señoreando en el mundo? Porque curios, que se tradujo por Señor, significa soberano Señor, el que da las órdenes y los demás obedecen. Suprema autoridad, no hay otra encima de él. Supremo Señor. Pregunta: ¿quién está gobernando, señoreando en el mundo? Fíjense la pregunta: ¿quién? ¿Dios o Mamón? ¿Cuál sería la respuesta? Díganlo con libertad. No hay duda de que es ese Dios el que está gobernando las mentes y las vidas de millones de seres humanos aquí en la tierra. Mamón efectivamente es el señor de este mundo, nada más que ya les falló, como aquel dios Moloch que pusieron junto al arca que traían los israelitas, que simbolizaba la presencia de Dios. Habían capturado el arca los filisteos y la pusieron junto a su ídolo en su templo, y era un monote así bien feo, de bronce, que le ofrecían sacrificios, y la pusieron enfrente, y al siguiente día amaneció caída así de boca. Dijeron: ay, ¿quién tomó nuestro ídolo? Y lo volvieron a levantar, y al otro día volvió a caer. ¿Saben por qué? ¿Qué significa eso? Que Dios no tolera otros dioses enfrente de él. Dice en Éxodo: yo soy un Dios fuerte y celoso. Pero no son los celos humanos, Cuando dice que Él es celoso, es que Él no acepta ningún otro Dios en la vida de su pueblo. En la de los pueblos alrededor del mundo, pues esos adoran 20,000 dioses. Pero en los hijos de Dios, Dios no va a permitir absolutamente ningún otro ídolo. Por eso es que hoy Dios ha tirado de boca al Dios Mamón y ha arrastrado a muchos hijos de Dios. Me enteré que un famosísimo cantante de la farándula cristiana tenía sus inversiones en la bolsa de Nueva York.
Fíjense, ganan tanto dinero esos tremendos que tuvo que invertirlo en la bolsa de valores de Nueva York. Esperemos que no se pegue un tiro ese hermanito. Después de que se quedó sin nada, se le esfumó todo. Perdió lo de todas sus corrupciones que hizo. Increíble. Viene otra pregunta aquí. ¿Qué espíritu está señoreando detrás de las posesiones que usted tiene? Ay. Ahí va otra vez. ¿Qué espíritu es el que está gobernando y señoreando detrás del dinero que usted tiene? Yo no tengo nada, va a decir más de uno, o la mayoría. Bueno, se la voy a poner de esta manera. ¿Qué espíritu gobierna su corazón? ¿Qué instrucciones está siguiendo usted respecto al dinero que usted no tiene, pero que anhela con todo su corazón? ¿Cuál es el motor que lo hace usted vivir aquí en esta tierra? Porque todo mundo desea. Ahora, el dinero en sí mismo no es malo. El dinero es neutro. ¿Estamos? Porque todos necesitamos dinero para pagar la gasolina, pagar la comida, pagar la renta, el teléfono y la luz. ¿Verdad, Bartola? Pero con ese dinero que yo puedo recibir, puedo ir y comprar comida y ropa para mi familia. Pero con ese mismo dinero, puedo contratar un sicario por internet para que mate a mi enemigo. ¿Es el dinero el problema? No, es el dinero. El problema es el uso que yo le dé. Y eso tiene que ver con quién me gobierna en el corazón. Ese dinero que yo puedo comprar comida y vestido para mi familia, es el mismo que yo puedo usar para ir y comprar drogas y meterme esas drogas. El problema no es el dinero, el problema es la actitud que yo tenga hacia el dinero. Dios no está en contra de las riquezas, hermanos. Dios está en contra de que el dinero lo hagas tu Dios. Ahí es donde muchos van a reprobar. Aquí es donde muchos en los próximos, este fin de año y el próximo, se las van a ver como nunca se las han visto. Porque toda su vida van a las iglesias, pero toda su vida se la pasaron acumulando, deseando, anhelando. El motor de su existencia era ese. No buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, para que luego el Señor les añadiera lo que le añadió a Salomón cuando le dijo: pídeme lo que quieras. Y él le dijo: dame sabiduría, dame un corazón sabio y entendido. ¿No me pediste riqueza? No, dame un corazón sabio, Señor. Te lo doy, le dice. Y te doy lo que no me pediste, riquezas. ¿Ven? Dios no está en contra de las riquezas. ¿Y qué es lo que piden hoy, durante los últimos 25 años, los hijos de Dios? Casas, carros, dinero. Esas son sus oraciones. Se han postrado ante el Dios Mamón, pero ya se cayó de boca y se le rompió y está sangrando. Quedó como el caballo blanco que llegó a Tijuana. Ahí los que escuchan otro país, ahí se las debemos, lo que significa. Entonces, ¿qué espíritu está señoreando? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de Mamón? Fíjate, ¿por qué? Porque en el caso tuyo, en el caso mío, nosotros somos dirigidos, dice la Biblia, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo y por la palabra, ¿cierto? Bueno, si en verdad somos guiados por el Espíritu de Dios, el Señor estará gobernando y cuidando, guardando nuestro corazón de la avaricia, ¿no es cierto? Pero si no es así, entonces ¿quién está gobernando? Mamón. ¿Saben quién es el predicador más famoso en los últimos 25 años en la iglesia cristiana? Mamón, con todo su séquito de ministros que se la pasaron hablando durante los últimos 25 años. Dios no quiere que seas pobre, que reprende el demonio de la pobreza, que créelo, confiésalo, decrétalo, recíbelo y disfrútalo.
pero nunca te dijeron compártelo, y si había que compartir era con ellos. Malvados, siervos de Mamón. A ver qué dicen ahora, a ver qué dicen ahora, ya los estoy oyendo. ¿Saben qué van a decir? Yo me les estoy anticipando. En este caso, ¿saben qué van a decir? Como ellos ya son millonarios, porque le han quitado a la gente su dinero, ellos van a decir: si usted entra en crisis es porque le falta fe. Véame a mí, usted debe andar en pecado. Malvados. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, porque no hicieron discípulos de Jesucristo, hicieron discípulos de Mamón, adoradores de ese falso Dios, no adoradores del Dios verdadero. 1 Timoteo capítulo 6, aquí está lo que Pablo lo pone de una manera, pues es palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. 1 Timoteo 6:10 dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire, vamos a desglosar este versículo. Fíjate, la razón es la raíz de todos los males. La palabra raíz significa lo profundo de lo que mueve a la persona. Es la raíz de donde... La raíz es aquello que sustenta un árbol. A más altura y más grosor es más profunda la raíz y más gruesa, ¿no es cierto? Más arraigado en la tierra. Entonces, lo que esté arraigado en tu corazón, ese es de lo que tú estás agarrado. Es como las raíces, por eso pone esta analogía, de lo que estás ahí agarrado. Ahora, la raíz de todos los males, de toda clase de males, por dinero se traiciona. Judas por 30 monedas. Por dinero una mujer vende su cuerpo. Por dinero un hombre mata a otro para meterse droga. Por dinero van y asaltan un banco. Por dinero, por dinero, por dinero. Escúchenme bien, la mayoría de los delitos, las razones giran alrededor de ¿qué cree? A ver, ¿habrá algún entendido aquí que me pueda decir? Alrededor de la avaricia por cuestiones de dinero. ¿Qué mueve el narcotráfico? El dinero. ¿Por qué se corrompen los policías? Por dinero. Dinero, dinero, dinero. Y ese Dios Mamón lo seduce. Entonces Pablo da en el blanco, guiado por el Espíritu de Dios, y dice: amados, la raíz de todos los males es el dinero. Así no dice, es el amor. Amor, amar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no puedes amar a dos, vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro? Es el amor, es la actitud, es lo que tú piensas respecto al dinero. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Fíjate, el cual, o sea, el dinero, codiciando algunos. La palabra codiciar viene del griego orego, y orego significa extenderse hacia algo, una meta. Ahora, codiciar es siempre estar anhelando y extenderte de una manera persistente hacia algo. ¿Hacia qué? Hacia el dinero, hacia el querer tener más. Ahora, fíjate, el cual codiciando algunos. Ahora, pregunta, ese algunos que codiciaron, ¿dónde estaban? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Dentro, porque aquí te lo dice. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se descarriaron, se desviaron, se torcieron de la fe. Y aquí fe significa del evangelio, de la palabra de Dios, de los caminos de Dios. Se extraviaron, se descarriaron y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra traspasar habla de un objeto puntiagudo que te atraviesa el cuerpo. Se refiere a una espada. Así que te atraviesas de acá hasta acá, te sale por atrás. Y eso me imagino que duele, supongo. ¿Alguna vez a uno lo han cortado con una navaja? ¿O tú cuando en la escuela que le querías sacar
la punta al lápiz y ¿qué te acuerdas? Unas gotitas y... Bueno, fíjate, dolor. ¿Por qué? Por codiciar. ¿Quiénes? Los que estaban metidos en la iglesia. Hace semana y media, estando en los Estados Unidos, un pastor me cuenta y me dice: fíjate, pastor, que en mi iglesia hay un hermano que Dios lo ha bendecido, dice. Ahorita está pasando un tiempo bien duro, me dice. Fíjate, él llegó de México, era un paisano aquí de la Morelos. Llegó hace 25 años a los Estados Unidos, bien trabajador. Fíjate, logró acumular 3 casas. El valor de las 3 casas llegaba a los $900,000, casi 10 millones de pesos, un poco más de los nuestros aquí ahora. En la casa donde él vivía tenía un valor de 450,000 y las otras 2, ahí se repartía el valor. Su casa, dice, yo la conocí, tenía alberca, estaba muy bonita su casa, un jardín hermoso. Pero un día llegó el hermano a principios de este año. Me dijo: pastor, dice, Dios me habló, yo soy hijo del rey. Fíjese que vi una casa que vale $1,500,000. ¿Y qué vas a hacer?, le dijo el pastor. Pues voy a vender mis 3 casas. ¿Qué vas a hacer?, le dice. Voy a vender mis 3 casas porque soy un hijo del rey. Y has de haber oído hablar al magnate guatemalteco. ¿Qué estás oyendo?, le dice. No, yo soy un hijo del rey, yo merezco lo mejor, porque mi Cristo murió por mí para bendecirme. Dice: hermano, no te metas en broncas, ¿para qué quieres más? Ya tienes 3 casas. No, por fe, dice. Pues por fe vendió sus 3 casas antes de que viniera el quebranto de inmobiliario allá en los Estados Unidos. Lo dio $900,000 y adquirió una deuda de $1,500,000 y que se viene la quiebra. Dice: ¿sabes qué le pasó, pastor? La deuda aumentó de tal manera, lo mismo que pasó aquí en el 95, que debía más de lo que valía la casa. ¿Sabes qué pasó, pastor? Perdió todo, ya no tiene la casa. Hoy vive en un departamentito de un solo cuarto. Habías de ver la carcacha en la que anda, pastor. Y el hermano llegó para: ¿por qué, Dios mío? A ver, y Jesús se quedó impávido porque él no era su Dios. Dios mío, ¿por qué permitiste? ¿A cuál Dios le estaba orando? A Mamón le estaba orando. Porque era el Dios al que servía. Pero la ambición, fíjate, la ambición. No, pastor, Dios me ha fallado. ¿Qué culpa tiene Dios de tu ambición? Eso es lo más doloroso que va a suceder en estos próximos años. Supuestos cristianos que siguieron a todos estos falsos van a ver las que se van a enfrentar. A ver si es cierto que sus decretos funcionaron. Lo peor es que van a empezar a blasfemar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más triste, hermanos, lo más doloroso. Traspasados de muchos dolores. Proverbios 11:28 dice así: el que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá. Ahora, fíjate, Dios no está en contra de las riquezas. En Deuteronomio capítulo 8, no lo busquen, dice allí, mira, cuídate de no olvidar, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da en posesión, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que cuando se te multipliquen las casas, los campos, las ovejas, el ganado, te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Él cuando la bendición, la prosperidad de Dios venga. O sea, que hay una prosperidad que Dios puede dar, pero hay un peligro siempre. Cuídate, le dice, de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da la sabiduría para trabajar la tierra, para hacer buenos negocios. Y Jehová tu Dios te puede bendecir. Fíjate que Dios no está en contra. Santiago lo pone de esta manera y dice, vamos todos aquellos que dicen, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y comerciaremos y ganaremos. Dice,
jactanciosos, orgullosos, les dice Santiago. Más bien deberíais de decir, si Dios quiere, iremos y comerciaremos y ganaremos. Noten que Dios no está en contra de las riquezas y de multiplicarlas, sino de la jactancia que ya los cristianos del tiempo de Santiago decían: yo tengo el poder y yo voy y hago. No sean tan orgullosos. ¿En quién estás confiando? ¿En tu sabiduría? ¿En tu inversión? Vamos ricos, dice, y el óxido se coma sus riquezas, les dijo. Almas adúlteras, les dijo. Les habló bien duro, porque hay un peligro, hermanos. Sin embargo, Dios no está en contra de eso. ¿Entendieron el equilibrio? Ya después hablaremos un poco más sobre eso. Porque mira, te lo resumo en esto. A Dios hay que tenerlo en el corazón, y las riquezas en la mano. ¿Entendieron? Ahora, el que confía en sus riquezas caerá, dice ese proverbio. Ahora, la palabra confiar aquí es muy interesante. Es la palabra hebrea batak. Y batak, que se tradujo confiar, significa refugiarse. Entonces se lee así: el que se refugia en sus riquezas, ¿qué? Caerá, como Moloch. Pero también significa tener seguridad. Entonces, el que confía en que sus riquezas aseguran su futuro, va a caer. La prueba la estamos viendo. En la crisis del 95, un empresario muy famoso aquí en Guadalajara se rentó un cuarto en el Holiday Inn de allí de Plaza del Sol y se tiró al vacío. Y dejó una carta diciéndole a su esposa que lo perdonara, y a sus hijos. Dejó unos hijitos jovencitos, que le perdonaran porque había tomado esa decisión, pero él no podía enfrentar la miseria. Él no podía enfrentar la pobreza. De abolengo él había sido un hombre rico, pero sus inversiones en la bolsa de valores, perdió todo, se quedó en la miseria y se quedó endeudado. Yo no soporto eso, se tiró al vacío. Eso fue en 1995. Y los niñitos lloraban, yo recuerdo, lo tengo aquí presente, y decían: papá, nosotros te queríamos a ti, no al dinero. Y el torpe de ese hombre tomó la peor decisión. ¿Por qué? Porque se abrazó, se refugió en las riquezas. Ya no tuvo, sintió que no era nada. También confiar, batak, significa buscar tranquilidad. Fíjate qué interesantes significados. O sea, el que busca obtener tranquilidad y segura en las riquezas, ¿qué? Caerá. Por eso Jesús dijo: hijitos, no se hagan tesoros en la tierra, donde el óxido corrompe las cosas, y donde ladrones se llevan tu carro cuando salgas del servicio, ya no está tu carro. No, aquí seguido se roban los carros de usted. ¿A cuántos han robado aquí afuera el carro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, 725. Pero fíjate, yo he visto las dos reacciones. Unos: ay, me robaron el auto. ¿Qué auto era? Pues estaba nuevo, hermano. ¿De veras? Y bueno, pues gloria a Dios, ya me dará otro el Señor. No, pues gloria a Dios. Y luego le dice otro: pues has de tener mucho dinero. Dice: no, lo estoy pagando. Dice: pero pues, bueno, Dios tiene un plan. Yo dije: ay, mira cómo reaccionó. Pero habían de ver a otros reaccionar. Había de poner vigilantes. Usted cómo tiene, dónde está. Y bien lo regañan a uno. Como que si, o quieren que les predique o que les vaya a cuidar su carro, su auto. ¿Qué quieren? Escojan. Díganme. Yo puedo salir ahí y hasta se los lavo así, le saco brillo y todo a su auto. Háganse tesoros en el cielo. ¿No dijo así? Donde los ladrones no pueden entrar. ¿Dónde estamos haciendo tesoros? Ay, ayer les dije: ay, cómo quisiera tener una cámara fotográfica para tomarla. Y miren, dije: mañana me traigo una. Y se me olvidó. Y luego dije: en el tercero reunión con mi celular les voy a tomar fotos para que vean las caras que tienen. Pero también se me olvidó.
Porque algunos son así, otros están. Miren, hoy, por gracia de Dios, no hay uno solo que se esté durmiendo. Y yo sé por qué, porque estos sí les va a calar. Y ahora sí dicen, ay, vieja, no te duermas, tú eres el que no te duermes, viejo, le dice. Entonces, el que busca refugiarse, encontrar su seguridad y tranquilidad en el dinero, caerá. Aquí está el mayor engaño: creer que el dinero te puede dar felicidad. Ese es el engaño favorito del diablo, hermanos. Hacerte creer que el dinero te da felicidad. Si así fuera, ¿por qué hay ricos que se suicidan? Fíjate, los pobres anhelan el dinero y no lo tienen, y roban, y tranzan, y alteran las notas, porque quieren tener más, porque creen que eso les da mejor seguridad, etcétera, sentido de valor. Y los que lo tienen no lo pueden disfrutar. ¿Sí o no? Hoy secuestran a los ricos y a los no tanto también. La cosa está dificilísima, hermanos. Hoy te matan por un celular. Y todavía, aún así, como dice el dicho aquí en México, ves la tempestad y no te hincas. O sea, muchos cristianos siguen jugando con el Señor, pero ya se les llegó el tiempo de ser probados. Realmente, ¿quién gobierna su corazón? ¿Saben cómo va a ser el asunto? Va a ser como cuando un transatlántico se parte a la mitad y tú que vas ahí adelante y de repente, ¡zas! Ahí en ese momento, sálvese quien pueda, dice el capitán. Dice, sálvese quien pueda. Ayúdenme, ayudadme, aunque grites en cristiano, ayudadme. Aunque clames en expresiones espirituales, no me dejéis, Señor, no me abandonéis. Vas a tener que salvarte tú solo, enfrentar tú solo. Ahora sí que sálvese quien pueda. Porque cuando sucede un hundimiento así de un gran barco, la gente primero busca salvarse a sí misma, ¿no es cierto? Una vez que ya agarra un salvavidas, monta en un bote, qué sé yo, entonces ya puede extenderse a los demás. Pero entre tanto eso sucede, los que no saben nadar, los que no saben cómo enfrentar un hundimiento, se van a ahogar. Ay, hermanos, quisiera predicarles otra cosa. ¿De qué creen que les iba hablando de la serie Conociendo a Dios? De la misericordia de Dios. Bueno, Dios en su misericordia la tendrá de algunos, pero de otros, cuando clamen, Señor, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Si siempre le has estado orando y confiando en el otro, en Mamón. Yo no soy tu Señor, espérame. No, sí, tú, Jesús. Ah, yo. Ah, ¿a mí me hablas? Uy, tenías 15 años que no me hablabas. Ay, Dios. Agarren sus salvavidas, hermanos. Aquí está el mayor engaño entonces. Mamón ha engañado al mundo y desgraciadamente a millones de cristianos. Mamón ha dicho al oído de muchos cristianos, si tuvieras más dinero, vivirías más seguro, tu familia estará mejor. Y luego se pone espiritual Mamón, ¿no? Y te dice al oído, darías más para la obra de Dios. Mentiras, no es cierto. Los engaña. Yo personalmente hablé con en aquel entonces un joven desconocido. Hoy es un magnate eclesiástico que hasta jet privado tiene. Yo hablé con él porque él me preguntó qué opinaba yo respecto a que la iglesia debería de ser manejada como un negocio. Yo le dije, ¿de dónde sacaste eso tú? No, es que la iglesia debe de producir dinero. ¿De dónde sacaste eso? Quítate eso de la cabeza. Bueno,
él siguió adelante y él ha hecho de la iglesia todo un negocio, todo un marketing, que hasta su jet privado tiene ya este hombre. Para la obra de Dios, no, hombre, por favor. No es así. Nunca se me olvida aquel hombre aquí en esta conversación. Si está aquí ahorita, disculpe hermano, pero voy a mencionar lo que pasó hace años. Termina una reunión y no voy a decir su nombre, además ni lo sé, pero es algo que sucedió aquí. Dijo: pastor, por favor, quiero orar por mí, voy a iniciar un negocio y yo creo que Dios me puede bendecir y dar trabajo a la gente. Bueno, le dije: no, sí, vamos a orar. Le dije: nada más cuídate de no olvidarte del Señor, le dije. No, pastor, yo que el Señor y que no sé qué. Bueno, oramos y ya se fue. Y pues pasaron los meses y pues como hay mucha gente aquí, pues yo no lo veía hasta después, como 6 meses después, estaba ahí parado. Terminé de compartir y me saluda: pastor. Le digo: hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te ha ido? Le dije. Me dicen: ay, hermano, Dios me ha bendecido tanto, ya tengo 3 sucursales. No me digas, ¿se acuerda que yo le dije que empecé con una camionetita de esas Nissan chiquitas y hoy tengo una flotilla de Dodge Rams? Es un modelo de pickup. Y si traen su caseta, no, Dios me ha bendecido. Le dije: oye, ya no te he visto en la iglesia, hermano. ¿Hace cuánto que no venías? No, bueno, hermano, tengo que atender los negocios. ¿Eso es bendición? Pregunto, ¿eso es bendición? ¿O te olvidaste de Jehová tu Dios? Y hoy tuve una chancita, dijo, para venir. Tuve una chancita para venir. Pues sigue con tu Dios mamón. Porque lo que se viene ahora, a ver quién te saca de ahí. Pero eso te aseguro, mamón no va a poder, porque es el que se fue de boca. Fíjense qué necios somos. Fíjense cómo somos, hermanos. Sin embargo, decimos que adoramos a Dios, que somos seguidores de Jesucristo. Oh, cuánto engaño de ese Dios falso. Eres hijo del rey, mereces la mejor casa, el mejor auto, compra. Por fe, dice. Esa es la frase favorita del diablo. Por fe. Mira, si tú lees la lista de Hebreos 11 y dice, por fe, nada de rollos de casas y carros. Todo eran cosas para cumplir el propósito de Dios. Enfrentarse al enemigo. Por fe Moisés salió de Egipto y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por fe Abraham, cuando Dios le dijo: salte de tu tierra y tu patria, salió sin saber a dónde iba. Por fe Noé preparó el arca. Por fe Sara recibió a su hijo, era estéril. Por fe. Y ahora dicen por fe ahora que su fe lo salve. Esto que voy a contar pasó aquí en el 95, en la crisis del 95. Una señora había quedado viuda, había venido de otra ciudad, pero parte de los bienes que ella recibió estaban aquí en Guadalajara. Tenía 3 casas ella, muy parecido al otro, el que acaba de suceder en Estados Unidos. Pero nunca se me olvida lo que le pasó a esta señora, a esta hermana, a esta cristiana. Entonces llega conmigo pidiéndome un consejo, porque dice: pastor, deme un consejo. Fíjese que tengo 3 casas, pero 2 están pagadas, que me dejó mi esposo, pero yo tengo otra que la saqué con un crédito, pero ya debo más de lo que vale y no sé qué hacer. Dame un consejo, pastor. Entonces yo le digo: a ver, ¿cuánto debes? Y en aquel entonces me dijo como 3,400,000 pesos. Entonces le dije: ¿cuánto valen tus casas? Dice: mire, una vale 3,5 millones y otra vale 4,5 millones. Yo le dije: ¿qué es esta? Y era una casa, pero bonita, ¿no? Entonces le dije: no, ya la tienes hecha. Ya la tienes hecha, mira. Vende la de 3,5 millones y vas y pagas y te quedas con 2 casas. ¿Saben qué me contestó? ¡Ah, no! Tanto que mi esposo batalló para dejarme segura, y ahora que murió, ya que tengo, no, ¿cómo voy? No, yo por fe, dice, por fe voy a tener las 3. Le dije: mira,
Tú sabes que yo no creo en eso de que por fe casas, pero si por fe pides otras cosas que no, ¿por qué tiene que ser eso siempre la fe? Reducir todo la fe a esas cosas. Le dije, no lo hagas, ve, haz lo que te digo. No, yo le voy a demostrar, pastor, que a usted le falta fe. Yo no sé cómo usted aconseja así a la gente. Le dije, bueno, hermana, haga lo que usted quiera, para no hacer el cuento largo. ¿Qué creen que pasó? Por fe perdió las 3 casas. La embargaron, le quitaron las 3 casas. Escúchenme bien, hay cosas en la vida cristiana, situaciones que se solucionan por sabiduría y no por fe. Esa era una de ellas. Ahora, ¿qué fue lo que no permitió que ella hiciera lo que le dije? Que se desprendiera de una y se quedara con 2. La avaricia, ¿sí o no? El deseo de tener la confianza. ¿Y qué hizo? Se cayó. ¿Todo por qué? Porque siguió el consejo de Mamón. Compra por fe, por fe, por fe. Fíjate lo que dice Lucas 12. Versículo número 13. Lucas 12:13 dice: le dijo uno de la multitud, maestro, le dijo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había un pleito ahí entre familia. Estoy convencido que aquí hay algunos de ustedes no se hablan con sus familiares por dinero, por un triste ranchillo, por la Cheyenne, pa. Están todos, se pelean, no se hablan porque ay, me quitaste tú, ¿y por qué te...? Esos de la Cheyenne están cheyando, están llorando. Herencia, pleitos. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y fíjate el 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Fíjate nada más a qué lo querían reducir a Jesús. A repartir la herencia, a repartir el dinero. Mira, tú tus bienes acá, tú tus bienes acá. Y los predicadores esos, que durante 5 años los he traído en la mira, que han engañado a la gente, eso es lo que dicen, que Jesús murió en la cruz para hacerte rico, para repartirnos a todos las riquezas. ¿Ustedes creen eso? Pero muchos sí. ¿Quién me ha puesto por juez y partidor de dinero y de riquezas? Fíjate lo que les dijo en el versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad significa disciernan, cuídense de toda avaricia. Escuchen lo que dice a continuación. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero ¿qué te dice Mamón? Que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que tú tienes, porque Él vino a darte vida y vida en abundancia, ¿no? Y todos dicen, sí. ¿Pero a qué vida abundancia se refiere? ¿Casas, carros, dinero? Es evidentísimo que en la Biblia no enseña eso. Sin embargo, ellos tuercen el sentido de la palabra vida abundante. Y la vida abundante habla de una vida de paz, de libertad de la esclavitud del pecado, de disfrutar la presencia de Dios. Esa es la vida abundante, no la que estos malvados siervos de Mamón han enseñado los últimos 25 años. La vida del hombre. Entonces, si así fuera, se está contradiciendo Jesús. Porque primero dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y luego ahora dice aquí que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces Jesús era bipolar. Los bipolares y esquizofrénicos son todo ese montón de delincuentes del evangelio. Eso es lo que son. Vámonos sobre el final. La mentira más sutil, peligrosa y destructiva que Mamón ha implantado en la iglesia de hoy es esta: hagan hospitales, hagan universidades, hagan colegios. Ahora yo voy a aclarar todo esto. Esto en sí no es malo que en determinado momento cristianos se envuelvan en una empresa como esa, pero escúcheme bien, ese no es el trabajo primordial de la iglesia. Esa no debe ser la visión central de una iglesia, hermanos. La visión central de una iglesia es que predicar el evangelio, hermanos. Miren, todas las universidades que fueron fundadas en los Estados Unidos, en Inglaterra, fueron fundadas, las mejores que hay actualmente en el mundo, fueron fundadas por quienes creen ustedes.
por cristianos. ¿Saben en manos de quién están esas universidades? De ateos. Hospitales, para no irnos lejos, el Hospital México Americano, aquí en Guadalajara, fundado por cristianos bautistas, con la visión de ayudar al pobre, es de los más caros en Guadalajara. ¿Dónde está la visión que supuestamente tenían para ayudar? Los colegios, un colegio cristiano, para que nuestros hijos no los contamine el mundo. Suena bonito. Pero colegios cristianos cobran como si fueran de la Autónoma de Guadalajara. ¿Dónde está entonces? ¿No se supone entonces que si son colegios cristianos debería de ser, si no gratis, cuando menos con cuotas módicas y con buenos maestros y titulados? No como suelen hacer las escuelillas cristianillas, que tienen gente que no son ni titulados. Y el mundo está metido ahí. Se ha desviado totalmente, hermanos. Ese es el peor engaño de Mamón. Déjenme ilustrarles cómo la Biblia apoya lo que estoy diciendo. Pedro y Juan fueron al templo a hacer un concierto. ¿Así dice? No, perdón, dice que fueron a orar. Ok. Entonces, había una persona que estaba pidiendo dinero. Yo imagino a San Pedro organizando un concierto cristiano, ¿no? Bueno, entonces ellos van entrando y está un hombre cojo de nacimiento pidiendo dinero. Denme dinero, tengo hambre. Entonces Juan le dice: oye, ¿qué te parece si abrimos un comedor para darle? Y Pedro: no, mejor un hospital de trasplantes, para trasplantarle a no tiene piernas y a ver si le podemos. ¿Supieron que hace poco le trasplantaron a un hombre que había perdido? La ciencia es impresionante. Pero Pedro dice: pues un hospital. Así dijeron, así razonaron. No, fíjate lo que dijeron. Dice: bueno, míranos a los ojos, le dijo. Y aquí estaba el otro con la mano extendida esperando recibir algo, dice allí en Hechos 3. Y entonces Pedro le dice: mira, plata ni oro tenemos. Las iglesias de hoy tienen mucha plata y no tienen a Dios. Plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te lo vendemos. ¿A poco crees que es gratis? Sí, cómo no. ¿Quieres saber más de esto? $50 la entrada. ¿A poco? Hoy un cantante famosísimo abrió una iglesia, fundó una nueva iglesia y le puso precio a la entrada. Es el colmo de los colmos, hermanos. Plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. Hoy no se da nada. Hoy se vende todo. Se venden los milagros, se vende la salvación, todo se vende. Los cristianos, hermanos, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Pero entonces allí la pregunta es: si no tenían dinero, ¿qué necesitaba ese? ¿Necesitaba dinero o a Dios? A Dios. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? ¿Más dinero o más de Dios? ¿Qué necesita el mundo? ¿Más dinero y que se salven sus finanzas o a Dios? Este mundo ya no se va a levantar hasta que venga el anticristo, porque se tendrá fundamentado su imperio mundial sobre las riquezas. Mire qué cosas. Termino, hermanos. Mientras que Mamón ha predicado todo eso, fíjate lo que dice Dios. Nada más escuchen. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estos son tiempos de esto, hermanos, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas. Huye. Eso dice Dios. Sigue diciendo Dios a través de la boca de Pablo y de la vida de Pablo:
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ese es el problema de los cristianos de hoy. No saben vivir humildemente. Se les enseñó a vivir en la abundancia, pero no en la humildad y en la escasez. Este va a ser su gran prueba. Pero Pablo decía: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo ha sido tan manoseado, hermanos. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece se refiere a saber vivir en la abundancia y en la escasez. Pero no todos van a poder. A ver si es cierto que todo lo pueden en Cristo. A ver si es cierto. No van a poder porque nunca les enseñaron a vivir en la humildad, en la escasez. Y ahora que se viene, a ver qué van a hacer. Eso dice Dios. Dios sigue diciendo esto. Escuchen. Mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Mejor es qué? La tortilla con los frijoles y el chile o el ají en Sudamérica. Mejor es. Y sigue diciendo: mejor es adquirir sabiduría que oro. Mejor es la inteligencia porque vale más que la plata. Mejor es. Y finalmente, Dios dice, les puedo leer un montón de versículos, tenemos que terminar. Dice así: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es que lo poco. Eso te dice Dios. Lo poco con justicia, en santidad, en amor, sin disturbios en el hogar, es mejor que las muchas riquezas. Vamos a entrar en estos tiempos de que lo poco va a ser mejor en la vida del justo. ¿En quién estamos confiando? Ese es el mensaje para hoy nosotros. Compártalo, hermano. No le hace que se le echen encima de los prósperos hermanos esos. No le hace. Hábleles, dígale: mira, te lo digo en el amor de Cristo. No, te van a decir: yo reprendo y yo ato la crisis, yo la cancelo, y te van a decir un montón de cosas. Vamos a ver si sirven sus decretitos. Aquí es lo que va a servir. ¿Saben qué es? La fe. Pero la fe en lo que Dios ha dicho, no en lo que han dicho otros. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es como lámpara a nuestros pies. Señor, se ve una nube, un nubarrón a lo lejos, un sacudimiento sobre esta tierra y los moradores de esta tierra. Señor, nuestra fe será probada. Yo quiero pedirte, Padre, por aquellos que fundamentaron en tu palabra durante los últimos años, no que asistieron, las iglesias están llenas, sino que fundamentaron en tu palabra, que en el tiempo de la prueba tú has prometido, Señor, que al justo no lo desampararás, no mendigará pan el justo, el que confía en ti. Pero yo sé que hemos pasado 4 crisis, hermanos, en la historia de esta iglesia, y gravísimas. Dios nunca nos faltó, hermanos. Siempre tuvimos para pagar los alquileres de lo que teníamos que pagar. Ciertamente se redujo las salidas a un restaurante, dejamos de hacerlas. Ahora sí que nos amarramos el cinturón, pero estábamos contentos, hermanos, de verdad. Este auditorio pudimos haberlo hecho muy lujoso, con butacas muy cómodas. Desistimos deliberadamente, hermano, para sembrar en la obra de Dios. Queremos
hacer tesoros en el cielo. Pero yo quiero pedirte, Señor, por aquellos que oían y no hacían, y jugaron contigo y te menospreciaron, se abrazaron del otro. Señor, que en tu ira te acuerdes de la misericordia, Señor. Tu pueblo Israel, cuando se iba a los ídolos, venía la calamidad sobre ellos, se arrepentían y tú tenías misericordia, Señor. Yo te pido que tu misericordia, Señor, se extienda sobre tu pueblo que ha sido desobediente. Es tiempo, hermanos, de arrepentimiento. Para aquellos que han menospreciado a Jesús y se abrazaron del otro, aquellos que confiaron más en aquel que en Jesús. Es tiempo de arrepentimiento, de ayuno, de oración, porque las cosas, hermanos, no pintan bien. Jesús nos lo advirtió, nos lo dijo, hermanos. No podemos hacernos los que yo no sabía. Que Dios nos ayude, hermanos, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Muere una persona. En este momento ya murieron casi 2. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos de todos los suicidios que se dan, cada 40 se produce un suicidio por depresión. Y las razones son diversas, entre otras por asuntos sentimentales, que me dejó mi novio y se da un balazo. Pero muchos de esos suicidios tienen que ver con problemas económicos, según la Organización Mundial de la Salud. Y esta misma organización, el día viernes pasado, ¿le bajas un poco, por favor?, ha hecho una advertencia a los países alrededor del mundo, ahí está bien, de que la crisis económica que está enfrentando el mundo va a provocar un alza en los suicidios. El director del Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Benedetto Saraceno, advirtió lo siguiente, repito, el viernes pasado. Dijo esto, que las personas que han perdido sus ahorros, sus casas, sus inversiones, están más expuestas y vulnerables a tener crisis nerviosas severas, que pueden llegar a cometer suicidio. No debe sorprendernos, dijo, si se disparan los suicidios alrededor del mundo a causa de la crisis económica que el mundo está enfrentando. La semana pasada estuve en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Un corredor de bolsas lo despidieron porque él captaba fondos. Se calcula que hay 2,000 millones de cristianos. De esos, quién sabe cuántos serán nacidos de nuevo. Definitivamente la cifra baja muchísimo. El asunto es que entre estos millones de cristianos va a haber muchos de ellos que no van a saber enfrentar esta prueba, este tsunami económico que va a arrasar con todo, y no van a saber cómo enfrentar la prueba que se viene sobre este mundo. No que se viene, que ya está hundido este mundo. ¿Quiénes serán los que no podrán soportar la prueba? La respuesta la tiene Jesús. Él dijo, todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Estoy en Mateo 7. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, y vinieron los ríos, los huracanes, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso significa que los cristianos que durante los últimos años han fundamentado su vida espiritual en la palabra de Dios, esos van a permanecer. Pero los que oyen y no hacen, los compararé a un hombre imprudente, insensato, tonto, que edificó su casa sobre arena, y vinieron, escuchen, los mismos vientos, el que le pega al justo y al injusto, al santo y al no tan santo, y al impuro, al bueno y al malo, al pobre y al rico, le dan
Vamos a hacer una pausa en la serie que hemos estado aprendiendo sobre conociendo a Dios. Vamos a abrir un paréntesis para compartir con ustedes una nueva serie que tiene que ver mucho con lo que está pasando alrededor del mundo. Después seguiremos con la serie Conociendo a Dios. Y esta serie se va a llamar Tiempo de Crisis. Necesitamos saber qué dice la Biblia al respecto, cómo el mundo se está convulsionando y cómo los cristianos debemos de enfrentar lo que viene en el mundo. Porque ciertamente no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, hoy es nuestra primera enseñanza de esta serie que se titula ¿En quién estamos confiando? Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Según cifras oficiales, al año se producen aproximadamente 1 millón de suicidios alrededor del mundo. Eso significa que cada hora mueren 100 personas. Eso significa que cada 1.9 segundos los vientos huracanados. Y como dieron con ímpetu esos vientos, pero estaba fundado sobre la arena, cayó, dice, y grande fue su ruina. Jesús da la respuesta de una manera muy sencilla. En los próximos años se va a saber quiénes son los verdaderos cristianos. Porque no todos van a saber enfrentar lo que se viene alrededor del mundo, lo que ya, repito, estamos viviendo. ¿Cuántos cristianos que ahorita, hoy domingo, que están llenando las iglesias, realmente están preparados espiritualmente para enfrentar el caos que se avecina? ¿Qué van a decir ahora todos esos predicadores engañadores del falso evangelio de la prosperidad? ¿Les fallaron sus decretos? ¿Les fallaron sus confesiones positivas? ¿Qué van a decir? Pero lo que más me preocupa a mí, eso es que se los lleve el tsunami. Lo que a mí me preocupa como ministro del evangelio es qué van a hacer todos aquellos hijos de Dios que siguieron a estos falsos maestros. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan? Cuando el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Porque nunca estuvieron cimentados sobre la roca. Déjame decirle que todos los grandes imperios que han existido, todos, luego los invertían en la bolsa de Nueva York, y cuando se vino el debacle de la bolsa en Nueva York, perdió muchos millones de dólares. Entonces los clientes lo estaban persiguiendo para que les devolviera su dinero, porque ellos captan, luego ellos van, invierten y hacen juegos ahí con el dinero y ganan mucho dinero. Entonces no pudo recuperar. Se le añadió que lo despidieron del trabajo. El hombre, esto sucedió en Los Ángeles, el hombre llegó a su casa, llamó a sus 2 hijos pequeños, los llamó: siéntense allí, necesito hablar con ustedes. Estaba su esposa allí. El hombre sacó una pistola, mató a sus 2 hijos, mató a la esposa y se dio un tiro. Eso sucedió hace casi 2 semanas en los Estados Unidos. El mundo entero ha entrado en una crisis que está llenando el corazón de temor, de inseguridad de los poquito más de 6,000 millones de habitantes que tiene este país, el mundo. Jesús dijo en Lucas 21:26 que los hombres iban a desmayar del terror en sus corazones,
del miedo, de la inseguridad, cuando vieran las cosas que sucedieran en la generación de los últimos tiempos. Y indudablemente esta es la generación de los últimos tiempos. El corazón de los hombres desfallecerá de temor, de la inseguridad. Y entre esos 6,000 millones de habitantes alrededor del mundo,